Será una auditoría externa para analizar su sistema de mantenimiento tras las dos fallas presentadas en una semana. Profundizaremos en el tema con el expresidente de Metro, Rafael Berguán. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo está? Bien, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿es casualidad que existan dos fallas de este tipo en tan corto tiempo por lo demás? Es muy inusual. El Metro de Santiago, pese a estar muy estresado, y todos lo sabemos, lo vivimos como usuarios desde el año 2008, después del Transantiago, es, sin embargo, de acuerdo a la información estadística internacional, esto lo generan organismos internacionales, uno de los metros que tiene la menor tasa de fallas que superen una interrupción mayor a 5 minutos. Esa es la medición que se usa internacionalmente, y el Metro de Santiago está entre los mejores del mundo en esa dimensión, pese, como te digo, a estar muy estresado en términos de el número de pasajeros que tiene que mover y en términos del número de trenes que está usando en cada momento del tiempo, que es básicamente el 100% de los trenes. Dicho eso, las fallas que tiene el metro, que superan la centena durante el año, lamentablemente ahora con un sistema que está mucho más estresado, se notan más. O sea, uno como usuario, cuando hoy día vive un problema, se da mucho más cuenta que lo que ocurría el año 2005-2006, cuando había la mitad de pasajeros, y además, por mero de uso, tenías más posibilidades de resolver estos problemas a través de trenes que no estaban siendo utilizados, etcétera. Entonces estamos en una situación que es muy estresada, tenemos dos fallas que son muy inusuales por la frecuencia con la que ocurrieron, dada la importancia de estas en términos del tiempo que tomó resolverlas, pero al mismo tiempo es un metro que todavía, con los datos oficiales del 2013, y no como resultado de un gobierno de un año en particular, sino que de las últimas 2 décadas aparece típicamente entre los mejores metros del mundo en esta dimensión. Sí, pero más allá de eso, existen igual estas dos fallas. Así es. Entendemos que hay una auditoría, hay una investigación para evitar ciertas nuevas fallas de esta envergadura, que por lo demás hoy día han costado incomodidad de los pasajeros. Eso ha sido, ¿cierto? Hasta el momento el costo que ha tenido las dos fallas. Yo quisiera preguntarle por las mantenciones, y se lo pregunto porque el mismo sindicato de trabajadores de Metro ha señalado que la mantención es por una empresa externa. Ellos sugieren que debiera ser por parte interna de Metro y que muchas veces esto no ha cumplido a cabalidad con lo requerido. ¿Eso es así en primer lugar? Bueno, no es así. Yo he leído al menos las declaraciones que han aparecido en algunos medios y no tienen absolutamente nada que ver con la realidad de los datos y con los protocolos que la empresa tiene desde hace 20 años. Y te doy solamente un par de cifras. Bueno, primero, imagínate tú un metro con la importancia que tiene este metro para una ciudad como Santiago, que es totalmente segregada desde un punto de vista físico y social, pero también físico, que tiene que trasladar más de 2 millones de viajes cada día. Ese metro tiene aproximadamente 3.500 personas trabajando internamente y cerca de 6.500, si recuerdo bien, que son externas. De esas 3.500 personas, hoy día hay aproximadamente 550 que trabajan en labores de mantenimiento. 550 hoy día. El año 2011, es decir, hace 3 años atrás, eran 430. Es decir, ha subido el número de personas que hace labores de mantenimiento en aproximadamente 120, 130 de las 3.500. ¿Qué ocurre? Ocurren dos cosas. Y te puedo garantizar, porque las cifras están ahí. Esta es una empresa que tiene, ¿no es cierto?, auditorías externas, etcétera. Desde el año 2008, cuando el metro tiene que asumir directamente el Transantiago en términos de desafío, cada año, sin excepción, tanto el gasto en mantenimiento como el número de personas internas desarrollando labores de mantenimiento ha aumentado, sin excepción, cada año. Gobierno del presidente Bachelet, gobierno del presidente Piñera, primer año del segundo gobierno del presidente Bachelet. Ahora, ¿qué sucede? Que en cualquier empresa tú tienes rotación, hay personas que se jubilan, hay personas que se cambian de trabajo y hay personas que efectivamente son desvinculadas. Y durante los últimos 4 años ha habido desvinculaciones como hay en cualquier empresa. Esa tasa es absolutamente alineada con la de otras empresas públicas y con la de otros metros en el mundo. Y en el caso del mantenimiento, significó que en algún momento, por ahí por el 2012-2013, aproximadamente 20 personas que trabajaban en estas labores salieron de la empresa, pero fueron reemplazadas por otras. Por lo tanto, tiene que tener tranquilidad la gente que el metro, durante cada uno de los años desde el Transantiago, ha asumido esta función con la mayor responsabilidad posible, y eso está reflejado en bajas tasas de falla, sin perjuicio del tremendo impacto que estas dos fallas que ocurrieron este mes ha tenido en todos los usuarios y, en definitiva, en la calidad de vida de los santiaguinos. Insisto entonces, ¿por qué el presidente del sindicato de la empresa, que uno entendería que también conoce muy de cerca, ¿cierto?, cómo ha operado Metro, más allá de nosotros poder entender, ¿cierto?, esta sobrecarga que ha tenido cierto Metro una vez que debuta el Transantiago, aseguró que el mantenimiento es al menos inadecuado para el nivel de exigencia del actual Metro?
Bueno, mira, primero hay 4 sindicatos en el metro, es una empresa que tiene una alta tasa de sindicalización. Los 4 presidentes de los sindicatos, cuando yo estuve ahí el 2010, 2011, trabajaban en la empresa, son sindicatos muy profesionales que tienen que cumplir su labor. Esta persona que ha hecho estas declaraciones ha ido modificando sus declaraciones de manera significativa en los días. Partió diciendo que habían echado 650 personas en mantenimiento cuando solo trabajaban 430 en ese momento. No tenía ningún sentido. Y hoy día se habla de que en realidad en distintas funciones donde primordialmente es mantenimiento. Eso tampoco es cierto, ya te di las cifras, son 20. Dicho lo anterior, Metro de Santiago tiene personas que internamente trabajan en materias de mantenimiento y los resultados, y esto tal vez los usuarios no van a estar de acuerdo conmigo, pero cuando uno va al dato anual y lo ve en el tiempo, te insisto, reflejan que Chile tiene bajas tasas de falla, más aún cuando uno considera el nivel de estrés al que está sometido. Pero lo que hace el metro es que tiene unos sistemas que son tremendamente sofisticados, que son licitados, tecnológicos, material rodante, y que típicamente los abastecen empresas internacionales. Y esos contratos incluyen entonces la obligación de esas empresas internacionales, que son las mismas que cumplen estas labores en el metro de Japón, en Tokio, en Europa, etcétera. Estas empresas, junto con entregar estos sistemas o este material rodante, es decir, estos trenes, tienen que entregar servicios de mantenimiento que realizan además complementariamente con las, como te digo, 550 personas que trabajan dentro de la empresa, de las 3.500 que hay hoy día internas, que cumplen esta función. Entonces, por eso de repente se habla también de empresas externas. Son las empresas internacionales que entregan estos servicios en Chile, en Japón, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, y que han sido licitadas públicamente y que han cumplido bastante bien su función. Dicho esto, solo en 2 líneas. Cuando ocurren eventos de esta naturaleza y con la frecuencia con la que ocurrieron en este caso, uno tiene que preocuparse, y más tiene que preocuparse cuando uno sabe que este es un metro que está muy estresado y que tiene enormes desafíos para adelante. Y son solo 3 títulos. Uno tiene que preocuparse preventivamente, es decir, con el mantenimiento, y uno tiene que preocuparse con la capacidad de reacción de la empresa, lo que pasa después, cuando ocurren estas fallas, que siempre van a seguir ocurriendo, pero hay que ser capaz de resolverlas rápido, y tiene que preocuparse también de la comunicación, porque cuando tú tienes 2,5 millones de viajes al día, y un sistema, ¿no es cierto?, comunicacional que hoy día fluye entre personas con toda rapidez, es muy importante que la gente esté bien informada, y tenga entonces la tranquilidad de al menos saber qué está pasando, más allá de que igual sufra el disgusto, el desagrado y muchas veces el problema personal bastante grave de tener que estar 1 hora en algún lugar, etcétera. Entonces hay que analizar cada uno de esos 3 ámbitos: mantenimiento, reacción de la empresa en términos de resolver el problema y comunicación. El primero a mí no me genera ninguna duda hasta hoy día. Veremos qué muestran los datos para el año 2014 una vez que se han conocido. Entendería que tal vez su mayor duda sería con el tercer punto y esto que usted mejoraría la comunicación. Pero ¿sabe? Lo quiero desviar brevemente para poder aclarar que, bueno, usted conoció de cerca a los, bueno, de hecho son varios sindicatos, son 4 sindicatos. Y el presidente del sindicato que hizo estas declaraciones, también tuve la oportunidad, ¿cierto?, cuando fue la falla, en este caso de la línea 4, que se cerraron algunas estaciones, de conversar con la fisura. Con la fisura, exactamente. Que ahí a favor del metro se dieron cuenta a las 4 de la mañana, Exacto. Que esfuerzo, trabajando mientras estamos todos durmiendo, y por lo tanto pudieron impedir que el metro funcionara con esa fisura, Exacto. Arriesgando un problema mayor, pero claramente con un gran inconveniente para todos nosotros a las 8 de la mañana. Sí, bueno, pero a propósito de eso, yo conversaba también con Eric Campos y él indicaba, ¿cierto?, las críticas que, bueno, ahora he traído a colación. ¿Usted cree que, por qué cree entonces que él realiza las críticas? ¿Usted lo conoció personalmente? No, yo no tengo, los sindicatos se van renovando. Mira, yo creo que los sindicatos cumplen un rol clave, sobre todo en una empresa como esta, que además es una empresa que tiene que entregar un servicio público, por tanto tiene un rol social muy, muy relevante y es tan importante para la calidad de vida de todos los santiaguinos. Dicho eso, a mí me preocupa y por eso yo incluso he tratado de asumir un rol un poquito activo, aun cuando yo estuve en la presidencia del metro el 2010-2011, porque creo que cuando se pone en entredicho la reputación de una empresa de esta categoría, más allá de todas las imperfecciones que pueda tener y la necesidad de avanzar más de lo que ha avanzado, eso es algo que tiene que estar sujeto a estos criterios cada día. Pero cuando eso ocurre, tú en definitiva estás dañando la política pública. Y, bueno, esa es la preocupación fundamental que tengo yo ahora. Pero te insisto, mira, aquí no se trata de empezar a jugar al teléfono. Yo te estoy dando las cifras oficiales y en la medida que otras personas tengan otra información tendrán que hacerla pública. Lo que yo te estoy entregando es la información que la empresa ha reportado año a año durante los últimos 5 años, en gobiernos distintos y de manera sistemática a la ciudadanía. Recogiendo también distintas declaraciones y reacciones e información de prensa, el senador Andrés Alaman se refirió también a los problemas administrativos e hizo un llamado para que el gobierno tome cartas y ha señalado que aún no hay un gerente general y dice, es imprescindible
impresentable que tras 4 meses Metro siga sin gerente general. Un cambio de gerente general que había asumido a mediados del año anterior. Yo estas cosas las sé no porque esté en la empresa o haya estado, sino porque me interesa. Claro. Me interesa y pongo atención y tengo amigos que trabajan en la empresa. Y tendrás tus fuentes ahí también. Y converso con ellos porque el punto me importa y creo que es un punto muy bonito y muy relevante para la ciudad. Hubo un cambio de gerente a mediados del año anterior. Esa persona venía de la empresa, era el gerente de mantenimiento, de hecho, anterior. Y esta persona asumió la gerencia y la dejó un mes y medio después de que asumió el nuevo gobierno y cambió el directorio. 2 comentarios. Efectivamente, yo tiendo a compartir las declaraciones del senador en cuanto a que una empresa de la importancia de esta tiene que hacer el mayor esfuerzo. Yo no digo que no lo haya hecho, pero uno desde afuera como ciudadano tiene que estar atento a que cuando se producen cambios en algunas posiciones que son clave, como la de un gerente general que de alguna manera refleja liderazgo, etcétera, que esto ocurra con la mayor rapidez posible. No conozco las razones por las cuales esta persona todavía no ha sido contratada, así que no puedo hacer una evaluación objetiva de por qué el directorio todavía no ha logrado hacer esto. Y a veces cuesta encontrar gente que esté dispuesta a asumir estas labores tan complicadas, pero al mismo tiempo esta es una labor bien profesional con un buen sueldo, etcétera. Esto no es solo un servicio país, digamos que hay personas que reciben un muy buen sueldo por desarrollar estas labores. Metro es una de esas empresas. Ahora, dicho eso, un comentario más. Al final del día te das cuenta, Macarena, que estamos hablando de un tema que tiene que ver con una empresa que es tan clave para la ciudad, que a su vez requiere inversiones que muchas veces son de tal magnitud que superan a cualquier presupuesto de cualquier gobierno en un año específico y que requieren seguir creciendo con mucha fuerza hacia adelante. Si tú no enfrentas a estas empresas, aunque esto suene un cliché, como una empresa de Estado, no de gobierno, tratando de darle cierto grado de continuidad a su administración, asegurándote que las decisiones se tomen más allá del gobierno turno, que no haya que inaugurar estaciones en cada uno de los gobiernos, sino que uno pueda de repente asumir el sacrificio de esperar 5 años para tener un mejor proyecto. Si no hacemos eso de una vez por todas y nos tenemos, por ejemplo, un proyecto de expansión del metro a 20 años que todavía no existe, en el que podamos coordinarlo con los buses y podamos saber no en función del próximo gobierno, sea del lado que sea, o del próximo ministro, en función de su opinión, sino que coordinadamente con los buses y con otros medios de transporte como los autos, estacionamiento, bicicletas, etcétera, si no somos capaces de tener un proyecto de esas características, no estamos optimizando el potencial de esta empresa y estamos expuestos a que pasen cosas que en definitiva terminan afectando la calidad de vida de la gente, no solo en una ocasión, sino que sistemáticamente en el tiempo. Yo hago un llamado de atención al gobierno actual y a todos los gobiernos que vengan a tratar de asumir un compromiso en términos de tener un proyecto de expansión para el metro y de coordinación con los otros modos que sea de larguísimo plazo para poder pasar de los 103 kilómetros que tiene hoy día el metro a 140, que es lo que va a estar listo el 2017, y poder pasar a 200, que es lo que necesita Santiago de aquí más o menos al 2025-2030. Eso es algo que no se puede resolver en 5 años más, hay que empezar a definirlo ya. De todas maneras, me queda poco tiempo, entonces quisiera igual llevarlo a otro tema vinculado con el metro, porque ha hecho noticia más allá, ¿cierto?, de estos 12 perfectos, y es que además, ¿cierto?, esta polémica medida, ¿cierto?, de antibultos, que bueno, finalmente el metro hoy día con un comunicado ha señalado que de forma, ¿cierto?, indefinida, ¿cierto?, revoca esta medida. ¿Qué le parecía después de la decisión de la Corte de Apelación? Después de la decisión de acoger el recurso de los vecinos de Pudahuel. Sí. ¿Qué le parecía a usted, en estricto rigor, esta medida? Bueno, indudablemente el gerente que está a cargo de la operación del metro sufre un montón de problemas cuando tiene que ser capaz de asumir una demanda de pasajeros a las 8 de la mañana que muchas veces simplemente los coches no dan abasto y al mismo tiempo tener que hacerse cargo de la necesidad de que personas puedan ingresar bultos de gran tamaño que simplemente impiden no solo que más personas puedan desplazarse cómodamente, pero que en el caso de algún desperfecto pueden generar un problema mayor cuando las personas tienen que hacer abandono de los coches. Entonces, yo empatizo con la preocupación de la empresa en general, sin perjuicio de que no conozco la situación particular por la cual se tomó esta decisión. Dicho lo anterior, déjame hacerte un comentario que creo importante. 2 comentarios. El primero, muy corto, un título solamente. Esto sigue siendo una anomalía. Tú no te subes al metro, ni tú ni yo, y estamos viendo personas, ¿no es cierto?, con grandes bultos desplazándose de un lado para otro. Son cosas que pasan en un día cuando tú desplazas 2,5 millones de viajes. Siempre vas a encontrar alguna locura en algún lugar del metro ocurriendo, porque el metro es un pedacito de Chile, en este caso de Santiago, y pasan las mismas cosas que pasan en la ciudad. Es una ciudad en sí misma. Por lo tanto, pensar en hacer política por casos específicos me preocupa, pero insisto, no quiero ser injusto, no conozco la situación particular. Lo segundo y final que quiero mencionar es que necesariamente el metro va a tener que, de aquí a un periodo breve de tiempo, en algún momento futuro, considerar llegar al aeropuerto. Las grandes ciudades del mundo, y Santiago con más de 7 millones de personas, es una gran ciudad. Claro, y no subir maletas desde el aeropuerto. Entonces, claro, podemos conversar en algunos años más si vamos a tener lo que tienen algunos países nórdicos que permiten subir las bicicletas. Claro. Mira, yo no sé si eso lo vamos a poder hacer o no en algún plazo breve, pero lo que sí sé es que tenemos que ser capaces de permitir que la gente se traslade y al mismo tiempo pueda llegar al aeropuerto con maletas.
o puede ser capaz al mismo tiempo, hoy día, no en algunos años más, de trasladarse a la estación central con las maletas típicas que debe usar cuando viaja fuera de Santiago. Entonces, tengo mis dudas, pero no quiero ser injusto. No conozco la situación particular, no sé por qué tomaron esa decisión y... Bueno, lo que sabemos es que simplemente la empresa ha decidido revertirla y me imagino que eso significa que han reconsiderado la medida. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde, día viernes, aquí en CNN Chile. Gracias.